si nos hemos pasado la semana, los 4 primeros días, hablando de la construcción de una identidad a través de la historia de Sumer y con posterioridad en el resto de la historia mesopotámica, hoy escogemos 2 ejemplos de posibles instituciones o tradiciones que existieron en Sumer o que podrían haber existido al menos en el tercer milenio, eso será el debate, y vamos a ver si hay básicamente, en este caso es un problema de, si le quieren llamar ustedes, de construcción o reinterpretación de la posibilidad de que estas tradiciones hubieran existido en un momento dado y durante los siguientes 2000 años de historia mesopotámica se malinterpretan o se reconstruyen en términos de lo que se asumía que podía haber ocurrido en Sumer en el tercer milenio, hubiera ocurrido o no. El lion's share, la mayoría de la charla, tendrá que ver con lo que habitualmente se llama prostitución cultural, prostitución del templo o incluso prostitución sagrada. El origen de este lugar común, por supuesto, es el logos babilónico de Heródoto, donde nos cuenta que la costumbre más vergonzosa, aisgistos, de los babilonios era que toda mujer había de mantener relaciones sexuales con un desconocido, Andris Ekno, al menos una vez en su vida, en Tezoe, en el templo de Afrodita. Heródoto, curiosamente, esto podría simplemente descartarse como una típica leyenda que Heródoto recogiese, pero muy curiosamente nos cuenta que los asirios llamaban a Afrodita Milita. Y como ocurre, la lectura del Ninlil, la esposa de Enlil, que a veces se utiliza para escribir el nombre de Ishtar o Inanna en tiempos tardíos, la lectura normal en Asiria era Mulisu. Mulisu. Y en la TS, la alternación TS, como saben ustedes, es común en los dialectos griegos. Continúa Heródoto contándonos que esta mujer desconocida, esta mujer que tenía relaciones sexuales con el desconocido, se recibía un pago en una moneda y la moneda se convertía inmediatamente, el argyron se convertía en girón, en sagrado. De aquí se origina el lugar común de hablar de una prostitución cúltica o de una prostitución sagrada en el Oriente Antiguo, porque no sería simplemente una mujer cualquiera prostituyéndose en el templo para, por ejemplo, incrementar los fondos del templo o recoger una forma de impuesto, pero el hecho de que la moneda se convirtiera en sagrada o en propiedad del templo automáticamente se ha interpretado tradicionalmente como una institución litúrgica o como un ritual en lugar de una institución económica. La historia de Heródoto la repiten muchos historiadores y autores griegos. Estrabón la atribuye a todo lo que le parece exótico. Corinto, la ciudad más oriental de la Grecia antigua, más oriental en el sentido cultural. Los griegos siempre veían Corinto es la ciudad rica por excelencia, la ciudad más orientalizada desde el punto de vista del resto de Grecia. Tebas en Egipto, los armenios en el norte de la península Anatolia. Luciano de Samosata en Dedea, Siria, también recoge la misma tradición. Es curioso que en Píndaro, en un escolio de Ateneo y en un fragmento se habla de un triunfador, Genofonte de Corinto, que dedica un cierto número de hieródulas al templo de Afrodita en Corinto. De nuevo, Corinto es para los griegos la ciudad orientalizante por excelencia. Y en un giro de frase muy interesante, Píndaro las llama Políxena Neánides, muchachas visitadas por muchos. Es un eufemismo muy interesante. ¿Hay alguna evidencia en Mesopotamia detrás de la historia de Heródoto? ¿Es la historia de Heródoto una leyenda de las muchas, como la idea de que un rey egipcio prostituyó a su hija para recabar fondos para construir una pirámide entera, lo que hubiera implicado cientos de miles de actos
para recoger el dinero, por mucho que se pagase extra por ser la hija del rey. En el periodo dinástico temprano tercero, entre el 2600 y el 2340, la mitad del tercer milenio, en la ciudad de Fara, de la que ya hemos hablado muchas veces estos 4 días, antigua Shuruppak, al sur de Babilonia, norte de Uruk y Larsa, encontramos un número de tablillas administrativas como esta, en las que se reparten raciones de grano. Y se reparten raciones de grano para el Gala, un sacerdote que normalmente asociamos con lamentos dedicados a la diosa Inanna, para la Nugik, que es una sacerdotisa de rango muy alto, para la matrona, literalmente la midwife, la mujer que ayuda a dar a luz, y para la prostituta, Geme Karkit. Y ahora hablaremos más adelante de qué es este Geme Karkit. En otro texto de Fara, otra tablilla distinta, se parecen mucho porque todas las tablillas de Fara tienen la misma morfología, pero se darán cuenta ustedes que es distinta. Se dan unas raciones todas bastante grandes, 400 litros, 470 litros de grano y tal, y al final se dan 160 litros de grano para Ninnigi, prostituta, y para Papman, y otros 160 litros de grano para Ninungal, que también es calificada como Geme Karkit, que es la palabra que normalmente traducimos como prostituta. En el mismo texto, en otra columna, se dan raciones también de 160 litros, que es una gran cantidad de grano, por supuesto, para gente como Sala, como Zata, que es el cocinero jefe, el Muhaldin es cocinero, el Gal Muhaldin es el cocinero jefe, y se dan 160 litros para Sala y para Igigun, que son prostitutas. Del mismo tiempo que el mercader Ada recibe también su ración de grano y demás, en pago por servicios prestados al templo de un modo u otro. Cuando uno compara las cantidades de las raciones, los que podríamos llamar funcionarios de rango intermedio, como el médico, el mayordomo del templo, el zapatero, el carpintero, el barbero, el cocinero, el jardinero, el pedrero, el picapedrero, y prácticamente todos reciben las mismas raciones, 160 litros, que son las mismas raciones que recibe la matrona, que son las mismas raciones que recibe la Nugik, la sacerdotisa dedicada a Inanna, y de hecho Nugik es un epíteto de la diosa Inanna. Nar, el cantor del templo, el cantor no en el sentido de Knesset, del templo judío, sino el que canta en el templo, y la Geme Karkit, la prostituta. Para comparar, un trabajador normal, joven, un gurush, que podría ser un siervo de un tipo u otro, recibía una asignación mensual de 20 litros. 160 litros comparados con 20 litros. 20 litros son para subsistencia de un individuo o dos, 160 litros es lo suficiente para mantener una familia grande y tener exceso de grano para tratar, para intercambiar con otros productos, ¿no? La palabra que seguimos traduciendo como prostituta, Karkit, aparece junto a Nugik, este tipo de sacerdotisa, que en acadio se llama Kadishtu. Kadishtu simplemente significa mujer consagrada. Kadosh es la raíz en las lenguas semíticas de lo sagrado, lo consagrado. Ambas reciben raciones del templo y las raciones son las típicas, los 120 litros al mes, que reciben todos los funcionarios de grado medio, sean carniceros, sean médicos, y tanto la Karkit, la prostituta, como la Nugi, esa sacerdotisa de Inanna, están ambas bajo la supervisión de un galamaj. Hemos visto el término galaya, que significa sacerdote, probablemente oficiante en liturgias de Inanna. El galamaj es el sumo, o el gran sacerdote dedicado a Inanna, y supervisa tanto a las llamadas prostitutas como a estas sacerdotisas. El término que traducimos como Geme Karkit, en el periodo dinástico temprano, se escribe con un compuesto Geme, que por supuesto es el triángulo púbico, munus, el término de mujer, kur, extranjero, el signo de montañas, por supuesto, siempre denota al extranjero, puesto que en el sur de Mesopotamia no hay ninguna montaña. Que una mujer extranjera sea sirviente o
o sierva emana del hecho de que la gran mayoría de los, llámenle ustedes esclavos o siervos, es una cuestión, una distinción casi sin valor en ese sentido, provenían de fuera del sur de Mesopotamia, o eran prisioneros de guerra, o eran poblaciones deportadas, que eran sometidas a grandes deportaciones masivas para contribuir mano de obra en el sur. Las otras dos partes del nombre es Kar y Kid. Kid número 3 es el signo Ak. Literalmente, Geme sería obrera o sierva que trabaja, Kid, Ak, el Kar. Kar es la palabra para muelles o puertos. Entonces, la Geme Kar Kid es la obrera que trabaja, que se pasea, que cumple su labor en el Kar. El Kar no es necesariamente un muelle o un puerto de río, sino en realidad es cualquier lugar donde haya intercambio comercial. ¿Okay? Por ejemplo, aquellos de ustedes que están familiarizados con el periodo paleoasirio, los asirios tenían una colonia a las afueras de la ciudad de Kanesh, Nesha para los hititas, en Anatolia, mientras que la ciudad de Anatolia es llamada Kanesh, Nesha en los textos hititas, el enclave asirio se llama Karun Kanesh. Y no es que esté a las orillas de un río, sino es que es simplemente un lugar de comercio donde los comerciantes vivan, ¿no? Entonces, Karun no es el mercado, porque la palabra para mercado sí existe en acadio, la misma que en árabe, suku, sukum, suk, pero es un lugar de intercambio de bienes organizado entre comerciantes. En acadio, eventualmente el término geme, la parte de obrera o sirvienta, se retira y solamente se usa ya karkid como el estándar, la palabra fija para prostituta, y se traduce en acadio como harintu. Harintu parecería tener, y probablemente tenga, la misma raíz de la palabra harem. La diferencia, pero hay un pequeño problema de comparación. El tipo de H es distinta. Para simplificar, la H de harén y demás es la que transcribimos con un puntito debajo, ¿okay? Mientras que la H de prostituta y prostitución, harintu, es la H dura que se transcribe con la curva debajo. Hay algunas palabras en acadio, particularmente las que las que han entrado en el acadio a través de la morita o aparecen en textos del tercer milenio, que debieran tener, si esto está emparentado con la palabra para harén en árabe y demás, debiera no ser harintu, sino erintu. Pero hay algunas palabras en las que hay esas irregularidades de la ha y la ja, y no es tan raro. Hay una colección, mi colega Leonid Kogan publicó 2 artículos, uno en ruso y otro en inglés, con una lista de las palabras, y casi todas suelen ser préstamos de otras lenguas semíticas cercanas al acadio en contacto con él. Hay evidencia, vamos a ver, hasta el tercer milenio lo único que tenemos son raciones que reciben estas señoras que tienen un nombre que sugiere que se dedican a algo que no pasa en el templo. Están embarcadas en una actividad probablemente comercial o de cualquier otro tipo que tiene lugar en el Karun, en el lugar donde los mercaderes se encuentran para intercambiar bienes, comprar y vender. ¿Qué están haciendo estas señoras en el templo? ¿Por qué reciben raciones del templo? Son prostitutas. El hecho de que se traduzca su término karkid como harintu en acadio más adelante, que es la palabra normal para prostituta, significa que eran prostitutas. En ese caso, ¿qué hacían en el templo? ¿Justifica esto la historia de Heródoto? De que él confundió la idea de que toda mujer babilonia debiera prostituirse una vez al año con la idea de que había algunas prostitutas en el templo, y eso a un griego como Heródoto le resultó muy extraño, a pesar de la familiaridad que los griegos tenían con las hieródulas, las siervas de los dioses en los templos. En el periodo paleobabilonio, en la primera mitad del segundo milenio, empezamos a tener textos donde hay una información más explícita
sobre lo que estas señoras hacen. Sigo diciendo señoras, perdonen ustedes que mi castellano es muy anticuado, ¿ok? Yo ya hace 25 años que no hablo nunca en español y solamente leo, con lo cual no es que tenga el español más flexible o al día. Si no es la palabra más correcta hoy en día, pues lo siento. En Estados Unidos lo normal hoy en día es, si uno quiere ser muy correcto, no dice prostitute, dice sexual worker, trabajador sexual, que es más neutro e incluye muchas cosas. Hay dos ciudades que se llaman Sipar, aquí tenemos a Java, y las dos nos han dado textos muy interesantes. Sipar Yahrurun es el yacimiento moderno de Abu Java y Sipar Amnanum es el yacimiento moderno de Tel Der, que no se debe confundir con la ciudad antigua de Der. Hay una ciudad antigua al sur de la Diyala que se llama Der. Tel Der no tiene nada que ver con Der. En el archivo de Sipar Yahrurun tenemos un archivo completo de un galamaj, que en acadio es calamajo, es un préstamo sumerio en acadio. Es un sacerdote de Anunitum. Anunito es la advocación local de la diosa Ishtar en toda la región, en el área de Sipar, Borsippa, todo el norte y el oeste de Babilonia. Y él aparece como un supervisor del término abstracto harimutum, lo que las harimtu hacen. Y lo traducimos normalmente como prostitución. Esto es lo mismo que nos encontramos en Fara, que acabamos de ver en el periodo dinástico temprano tercero, donde el galamaj supervisa no solo la Karkid, sino también la matrona y la sacerdotisa suprema Nugik y demás. En Sipar al-Manu tenemos el archivo de otro Kalamaju, de otro galamaj, con nombre Utu, el hombre, el guerrero del dios Sol, un nombre sumerio que le da más caché, más alcurnia, que también está dedicado a la diosa Nunito, lo que significa Ishtar, básicamente, y menciona tanto la Nugik, la Kadishtu, la mujer consagrada, y el abstracto Harimutu, prostitución, en un contexto de parzo. Parzo es siempre un ritual o un deber o una obligación que alguien tiene que ejercer en el templo. Es o una actividad voluntaria en el templo o una actividad obligada que tiene que tener lugar en el templo. Normalmente se traduce como ritual, pero suele envolver un tipo de obligación anual o obligación temporal, que de nuevo parecería justificar de un modo u otro a nuestro amigo Heródoto. Esta es una tablilla de Sipar Amnanum y nos lista, simplemente de una manera muy telegráfica, al final dice que el sacerdote Galamaj de la señora de Babilonia, que es Anunitum, y lista una serie de nombres de mujer con etiquetas. Harimutum, curiosamente, Harimutum tiene el determinativo para nombres de persona y profesión, para dejar muy claro que Harimutum es una profesión. Lu número 2 es la palabra sumeria para ser humano. Prostitución, la hija de Silmushalim. Ataya, la sirviente, Mukilbiti, la sirviente de la casa. Luego redutum, que es compañía en el sentido de escort, como cuando, yo no sé, en España, en Estados Unidos, si alguien se dedica a la prostitución de cierta alcurnia, no usa nunca el término prostitución, usa el término escort, compañía. No se pone el énfasis en el sexo, se pone el énfasis en la compañía, buena conversación, saber idiomas, ir a la ópera y tal, como si lo demás fuera simplemente el postre. O de nuevo, prostitución para Belidari, que a parecer es una muhaldin, es cocinera, y los sirvientes de Sinaplidina, que son supervisores de Asiri, obreros cautivos del norte. Y prostitución también para Waradmanu, otra cocinera, y todas bajo la supervisión del Galamaj. ¿Cuál sería la diferencia entre redutum, compañía, y harimutum, prostitución? Es algo a lo que no tenemos acceso. Del otro Sipar, Sipar Java, al otro lado,
tenemos este otro texto, que se publicó ya hace muchos años, en el que nos habla de los pagos para un ritual. De hecho, esto es uno de estos contratos curiosos, porque es prácticamente un contrato para evitar liabilities, para evitar que te lleven a juicio si las cosas no salen mal. El final del contrato dice: contra toda reclamación que pueda surgir, Hutzalon, hijo de Inanna Mansun, a Mardumubale, del sacerdote Galamag de Anunitun, el Hutzalon no será responsable de nada. O sea, si el festival no funciona, si los que van a ofrecer el entretenimiento no se presentan, él no es responsable. Él lo organiza, pero no le pueden obligar a pagar restitución. Y habla de pagos de más de 14 shekels de plata, que tampoco es demasiado, por un ritual dedicado a Anunitun, y hay Harimutun y Redutun, prostitución y compañía, scorche, lo que signifique. El hacha de bronce del sello de Iltani significa que el sello que Iltani tenía para sellar las tablillas llevaba un hacha de bronce. Hay figuras que parecen como el labris, el típico minoico miceneo que aparece en el Egeo. Mujer de Warad Marduk y los malabaristas, Mubalitum, que es simplemente los que, ¿no? Malabaristas como en el circo moderno, ¿no? De Warad Marduk, hijo de, junto a las ofrendas de pan de Hutzalon, hijo de Inanna Hansum, las asignó. El hecho de que haya malabaristas junto con mujeres o individuos que van a participar tanto en Harimutum, prostitución, y Redutum, compañía, acompañamiento, junto con los malabaristas, parece que es un festival de entretenimiento, no de carácter religioso, pero por otro lado es enseguida llamado Parzi Shah Anunitum, el ritual de Anunitum. Luego no es una fiesta simplemente de celebración cualquiera, o lo podríamos llamar completamente secular, sino al parecer algo más. Kish nos ofrece un escenario en el mismo periodo paleo-babilonia, a comienzos del segundo milenio, que es aún más pintoresco, sobre todo porque en Kish sabemos quién paga por los servicios, y pagan individuos muy diversos. En Kish hay un grupo de mujeres. Gezertu es la palabra en acadio. Gezeru en acadio significa tener un peinado muy especial, llamativo. Como uno se podía hacer Gezeru, es un verbo que puede ser activo, la traducción más normal es decir que es rizar el pelo, porque es de las pocas cosas que uno se puede hacer en el pelo y cambiar la fisionomía del pelo. Uno se lo puede cortar, uno se puede afeitar la cabeza, uno se puede hacer muchas cosas, pero para eso hay otros verbos. Este es un verbo que se refiere a una modificación del shape, de la morfología del pelo, del cabello, con lo cual la única posibilidad es rizárselo. Gezeru significa rizar el pelo, Gezertu es una mujer de pelo rizado. Gezretu es el plural, mujeres de pelo rizado. En textos léxicos, desde la segunda mitad del segundo milenio, después del 1400, sistemáticamente se traduce también como en acadio Harintu, como prostituta. Las Gezretu de Kish ejecutan un ritual, un parzum, por el cual se les paga. El ritual lo pagan tanto hombres como mujeres, pero solamente se ejercita hasta donde sepamos, hasta donde la evidencia nos llega, aunque la mayoría de estos textos de Kish nunca se han editado. Yofi publicó ese artículo en el año 98 con un sumario, pero estos textos, muchos de ellos siguen sin editar. Tanto los hombres como las mujeres los pagan. Si es un ritual, la hipótesis de Yofi es que las esposas a lo mejor pagaban por el ritual para que se realizase con los maridos. Lo que es muy interesante es que el ritual tiene lugar siempre al lado de los ríos o de los cursos de agua, en unos lugares abiertos, no en templos. Pero lo interesante de esto no es que no se haga en el templo, es que hay muchos rituales mesopotámicos que se hacen a las orillas de los ríos. Es muy común tener rituales de limpieza, de purificación, de destrucción de maldiciones y demás, que han de tener lugar a orillas de los ríos. Esto le da más crédito a la idea de que este parzu, en el que las Gezretu están envueltas, tiene que tener un matiz religioso de un tipo u otro. Tenemos alguna evidencia que hay
una función de las prostitutas en los templos, ¿qué evidencia tenemos de prostitución, podríamos decir, si me permiten usar la palabra, prostitución normal o prostitución que no esté ligada al templo, prostitución por el amor al dinero? Para eso, lo primero, como hablábamos de las escuelas ayer particularmente, es la identificación de edificios con casas de lenocinio, burdeles o como ustedes prefieran llamarlas. Y Julia Asante publicó un artículo en el año 98, un artículo que es casi un libro, son 100 páginas, en la que ella arguía que las palabras que nosotros traducimos como prostituta, karkit, harimtu, etc., simplemente denotaban la mujer emancipada, la mujer que no dependía ni de padre ni de hermano y que tenía agencia propia en el mundo social. El problema es que la mayoría de estas mujeres regentan tabernas. En las sociedades patriarcales tradicionales, prácticamente las únicas mujeres emancipadas son aquellas que o son sacerdotisas de cierto poder y tienen agencia y poder dentro del templo, o las mujeres que son prostitutas. Con lo cual, la distinción que nuestra compañera Sante hace aquí no es una distinción que en realidad no tiene ningún significado, porque el hecho de que la palabra harimtu o la palabra karkit significasen o no significasen prostituta y significasen quizá, como ella argumenta, mujer emancipada, bueno, ¿qué otras mujeres emancipadas había en Mesopotamia? Las mujeres dependían de su padre, dependían de su hermano, dependían del tío. Si el padre muere, el tío paterno se hace cargo de la casa. No hay ninguna agencia para ellas. Y las otras, sobre todo la Naditu, la sacerdotisa consagrada al templo, particularmente en el periodo babilonio, es una de las pocas mujeres, como la Nugik, que es otro término parecido, como Lukur en sumerio, que tienen un poder grande y pueden vender propiedades, pueden heredar y demás, mientras que la mayoría de las mujeres no. Como mencionaba el otro día, en un lugar como Nuzzi, en el 1300, más o menos, en el periodo del Bronce Tardío, cerca de Kirkuk, uno se encuentra contratos de adopción, aparte de los que les decía sobre adopción para poder comprar y se adopta al comprador. Hay contratos de adopción de hijas por parte de sus padres naturales, en los que el padre las adopta como hijos, para darles la misma entidad legal de un varón y poder heredar, alienar propiedad, vender y demás. Esta supuesta relación o dicotomía que Asante quiere explotar entre la mujer emancipada y la prostituta es bastante curiosa si uno mira terminología, por ejemplo, en lenguas modernas como en dialectos árabes, la palabra mara, que sí que los dialectos rurales árabes en Egipto significa simplemente mujer. El mara es la madre de la mujer, la suegra. En el Cairo significa mujer fácil, mujer de mala reputación. ¿Por qué? Porque una de las tradiciones del uso de mara en las zonas rurales es para la mujer de cierta edad que no está casada. La mujer de cierta edad que no está casada es una mujer que no casa en ningún papel social en una sociedad patriarcal, con lo cual si te mueves a una ciudad grande como Cairo, automáticamente se recicla su identidad del término tradicional español de solterona y se convierte en una prostituta. Curiosamente, en el resto del mundo árabe, particularmente en Siria y en Irak, Mara significa simplemente esposa, la mujer de uno. Explica que el Mara sea la mujer de la madre de la mujer sea la suegra. Menciones a prostitutas abundan en textos literarios de un tipo u otro, por supuesto en los proverbios. Estos son los proverbios del periodo dinástico temprano que aparecen en las instrucciones de Shurupak, con manuscritos, tanto este aquí, que es de Abu Salabih, y este otro manuscrito es de Abu Salabih. Hay otro manuscrito de Adab,
esta es la casilla donde está el proverbio en cuestión, geme karkit, no compres una prostituta, probablemente signifique algo así como no pagues por una prostituta, es una boca con dientes afilados. El mismo proverbio se conserva en la versión paleobabilonia de las instrucciones de Shurupak. Este es un manuscrito de Nippur que está en Filadelfia y la ortografía es distinta, pero dice exactamente lo mismo. No compres una prostituta o no pagues por una prostituta, es una boca con dientes afilados. Lo que esto quiera significar o implique lo dejo a la imaginación de ustedes. Tenemos un montón de terracotas de carácter sexual, no son tan claras, puesto que no son dibujos en color como las de Pompeya, pero como los frescos de Pompeya y demás, pero no creo que haga falta mucha imaginación para que ustedes reproduzcan lo que está pasando aquí. En Susa, en Irán, en Susa, no en Mesopotamia, sino en Irán, hay un edificio que Trumpelmann hace ya en el año 81 intentó identificar con un burdel. No solamente porque hay una gran concentración de estas placas, por supuesto, no sabemos qué significan estas placas o cuál fue su función original. Estas placas podían haber sido algo así como prostitución en arcilla, o pornografía en arcilla, o podían haber sido placas para, de alguna manera, provocar la fertilidad dentro de las familias. Es muy común encontrarlas en casas. Encontrarse 50 o 100 en la misma casa no es común. Entonces, cuando uno se encuentra muchas, antes de que hubiera Internet, en la adolescencia de muchos de nosotros, lo más que se podían tener pues eran 2 o 3 Playboys debajo de la cama. Ahora un chaval con un ordenador puede viajar por el mundo y encontrarse con las maravillas de las torturas japonesas o de los alemanes siempre son los más depravados, no sé si me ocurre la palabra adecuada en este momento. Los asiriólogos tenemos una muy mala reputación de tener una obsesión con todos los temas sexuales, puesto que hay muchas cosas sexuales y Nana en varios textos tiene relaciones sexuales de todo, desde con caballos hasta con pájaros. Lo de los pájaros es muy curioso. Lo de los caballos es un topos común para vilipendiar o mancillar la reputación de una mujer con poder en una sociedad muy patriarcal. Como ustedes saben, el ejemplo más claro es el de Catalina la Grande en Rusia, que aunque como no se casó nunca cuando ella era alemana, se casó con el zar ruso y no se podía volver a casar porque eso tendría un problema dinástico muy serio. Ella era la amante del príncipe Potiomkin, pero el rumor típico fue, como ella muy era aficionada a los caballos, a la cría de caballos y demás, que ella tenía relaciones sexuales con los caballos. Desde luego no hay ni la menor razón para pensar que ello fuera cierto. Isabel de Madariaga, la hija de Madariaga, fue durante muchos años la profesora de historia rusa en la Universidad de Londres y escribió una tesis doctoral sobre Iván el Terrible, Iván Grozny, y otra tesis doctoral y otro libro sobre ¿dicen Catalina la Grande? Okay. Ella es la razón por la que en el Reino Unido hoy en día todas las tesis doctorales tienen un límite de 120.000 palabras, porque su tesis doctoral era en 3 volúmenes. Y después de que se defendió, Oxford, Cambridge y todas las universidades dijeron que había que poner un límite al número de palabras. Pero no hay ninguna evidencia de esa, es el típico problema de las sociedades patriarcales cuando se tienen que enfrentar con una mujer que tiene el mismo poder o un poder muy similar o mayor que el que tienen la mayoría de los hombres. Y se suele hacer esto que en inglés se llama character assassination, asesinato del carácter del individuo, como una manera de vilipendiar y de rebajar. Por desgracia, no todos los asiriólogos son tan imaginativos como nosotros. Sachs, en su libro La grandeza que Babilonia fue una vez,
reproduce una de estas terracotas y la lectura que le da dice escena cúltica de naturaleza cuestionable. Bueno, yo no sé dónde fue Sachs a la escuela, pero lo cuestionable de la naturaleza es limitado. No me resisto a la aliteración. Priests, priestesses and prostitutes, sacerdotes, sacerdotisas y meretrices. En el periodo, hemos visto el periodo dinástico temprano tercero, lo que tenemos en el periodo paleo-babilonio a principios del segundo milenio, y ahora vamos a ver a Siria en la segunda mitad del segundo milenio. Tenemos una gran colección de leyes mesoasirias en las cuales se nos dice que una mujer casada que sea kadishtu, que sea consagrada en el templo y casada, tenía siempre que llevar velo en la vía pública, rebete, pero la mujer que no estaba casada no llevaba velo. La prostituta nunca puede llevar velo. Si la prostituta aparece en público con velo o con la cara y la cabeza cubiertas, recibe 50 varazos y se le echa brea caliente por la cabeza. Eso es prácticamente una ejecución. Es muy difícil sobrevivir 50 golpes de vara y luego que a uno le den, como hoy en día a algunos de estos castigos en Irán o en Arabia Saudí, cuando a alguien le castigan a 100 latigazos, 100 latigazos resultan normalmente en la muerte de shock, ¿no? Las esclavas tampoco podían llevar velo, pero el castigo era un poco más suave, simplemente les cortaban las orejas si aparecían con pelo en público. La Naditu, que es la sacerdotisa que se puede casar pero no puede dar hijos, no puede dar a luz. Naditu es un participio pasivo, por así decirlo, del verbo nadu, que significa tirar, echar, pero también poner un campo en barbecho, no pasar el arado por el campo. O sea, tiene una imaginería sexual muy clara. La Naditu se puede casar, pero no puede dar a luz porque las mujeres consagradas como Naditu eran consagradas por sus padres para evitar la alienación de la propiedad. Si no había ningún heredero masculino, para evitar que el hijo de un hermano del padre heredase toda la propiedad, la Naditu, que tenía derechos de herencia, iba al templo y heredaba cuando el padre muriese. La Naditu no se puede casar, con lo cual no va a tener herederos, y una vez que la Naditu muera, la propiedad se revierte a otro miembro de la familia cercano designado por la Naditu, mientras de otro modo iría siempre por la línea de los hermanos del padre, y si los hermanos del padre han fallecido serían los sobrinos y demás. En los textos léxicos tardíos, que es lo que nos importa, particularmente en el primer milenio, copias de textos léxicos en la librería de Asurbanipal, el Nínive, en Asiria, la Naditu y muchas otras sacerdotisas, estos términos sumerios que hemos visto como Nugi y tal, aparecen juntas en las mismas listas consecutivamente con la palabra Harimtu Karkit para prostituta. ¿Por qué de pronto al final, en el primer milenio, sacerdotisas con gran poder y con gran poder económico se juntan en el mismo grupo como si fueran prostitutas? En los textos que hemos visto al principio de Fara, del periodo dinástico temprano tercero, veíamos que las matronas, sumerio Shasu, literalmente Shasu significa algo así como el que conoce las entrañas, el conocedor de las entrañas, o la conocedora de las entrañas. Shabsutu en acadio, la Nugi, que es normalmente la Kadishtu, la mujer consagrada, y las prostitutas, Gemekarkit, como hemos visto, reciben las mismas raciones, 120 litros al mes, y están supervisadas por el gran sacerdote Gala, el Galamaj. En los decretos mesoasirios que acabamos de ver, se refieren a la regulación interna tanto del palacio como del harén, que se datan al reino de Ashurbanipal en el siglo XIV, en el 1300 y pico. A la mujer, Kadiltu, es la forma asiria de Kadishtu, y la matrona, Sapsutu, está en lugar de Sapsutu. La diferencia,
¿Se acuerdan ustedes del pasaje del libro de Jueces, Shibolet, en el que se reconocen los guardianes de noche, reconocen si uno es israelita o no por la pronunciación, si dicen Shibolet o Sibolet? De hecho, no sabemos qué significa Shibolet, pero probablemente signifique algo referente al grano, pero no sabemos lo que significa. Pero era una especie de isoglosa para distinguir miembros de un grupo u otro. La mayor isoglosa entre el asirio y el sumerio es que entre el babilonio y el asirio es que donde los babilonios dicen sh, el shin, como en Shabsutun, los asirios tienen una S normal, Shabsutun. Y de la otra manera, donde los babilonios dicen una S normal, los asirios dicen un shin. Por lo cual, el dios de la ciudad de Asur y la ciudad de Asur, aunque se escribe con el shin, los asirios no lo pronunciaban Ashur, lo pronunciaban Asur. Los babilonios lo pronunciarían Ashur, porque lo pronunciarían con el carácter con el que se escribía. Y esto lo sabemos desde el periodo Babilonia asirio antiguo, desde el 1800 y pico. Es la principal isoglosa entre el babilonio y el asirio. Es una cuestión de pronunciación. A la mujer Kadiltu, Kadisto y a la matrona Sapsutu no se las permite moverse libremente. No pueden salir solas del harén o del palacio, tienen que salir con la cara cubierta con un velo. Y todas ellas están bajo la supervisión, como hemos visto tanto en Fara en el periodo dinástico temprano, como hemos visto también en Sipar, en los dos textos de los dos Sipar, están bajo la supervisión de un gala, o de un galamaj, de un gala supremo, que es el sacerdote que está a cargo de los lamentos comunales. Hablábamos el otro día de las endechas, las balag, las ershelma y todos estos géneros. Estos lamentos están escritos en Emesal. De Emesal habrán ustedes hablar alguna vez. Se califica a menudo como una Frauensprache, como una lengua de mujeres. En muchas lenguas en el mundo han existido dialectos femeninos. En japonés, hasta no hace mucho, había diferencias muy marcadas en los pronombres que utilizaban las mujeres y los pronombres que utilizaban los hombres. La Frauensprache por excelencia es el Chukchi, que es una lengua paleo-siberiana. No existe porque después de 1990, con la Rusia de los años 1922-1926, la rusificación de Siberia obligó que todas las escuelas enseñasen solo ruso, con lo cual la población ya no habla ninguna de las lenguas autóctonas. Un colega, Anderson, se pasa todos los veranos en Siberia, Siberia solo se puede en verano, intentando documentar las pocas que quedan. Por ejemplo, por la razón que fuera, todos los sonidos vibrantes como ra y ar eran tabú para las mujeres. Y walrus en español es como una foca muy grande. Morsa. Okay. La palabra para morsa, que ustedes se imaginarán que viviendo en Siberia, en la costa, una morsa no es un animal raro. La palabra para morsa en Chukchi normalmente es rerka. Como los sonidos vibrantes laterales son tabú para las mujeres decían chechka. Rerka, chechka. No tiene ninguna particularidad. Ustedes dirán, bueno, ¿habrá palabras obscenas en Chukchi que tenían sonidos vibrantes como la R? No parece haber ninguna razón. Alguien en un momento determinado decidió en esta sociedad tradicional que los sonidos vibrantes no eran propios de señoritas, por así decirlo, por utilizar un giro muy anticuado en español. Que fuera un Frauensprache relacionado con Inanna, la diosa, incluso si los recitadores de estas liturgias son hombres, o que fuera un dialecto del sur de Sumer, asociado con el culto de Inanna. En realidad no hay ni modo de saberlo. Lo único que sí sabemos es que no hay ningún texto escrito entero en Emesal. Cuando llevamos un texto Emesal es que tiene palabras aquí y allá en Emesal, y en algunas formas verbales hay algunos prefijos específicos del dialecto Emesal.
pero no hay una frase entera que se escriba en lo que podríamos llamar dialecto emesal. Con lo cual, llamar a un texto emesal simplemente significa que está salpicado de palabras aquí y allá que son característicamente emesal. Bueno. El galamaj es, como decíamos, supervisor de estos grupos de mujeres que participan en actividades cúlticas. Por una razón muy pintoresca, el signo gala se escribe sistemáticamente con los signos ush y q. Aquí los ven ustedes en origen, ush y q. En origen, ush se supone que es el dibujo, no quiero usar la palabra pictograma porque es inadecuado, pero tiene la connotación visual del pene, del órgano masculino, y Q son las posaderas, las nalgas. Siempre son, verán ustedes que son muy cuadradas. Es un verbo, es una forma muy curiosa porque Q, como verbo, se lee tush, que significa sentarse. Por supuesto, tush en inglés es el eufemismo para el trasero. Y si uno tiene QQ, dos tush together, juntos, es hacer que alguien se siente o que muchos se sienten a la vez. Entonces, bueno, pues por lo que fuera, o una mala broma de carácter homófobo o algo que los escribas querían representar de un modo u otro, fuera una broma de mal gusto o fuera significativo, el término gala se escribe con una sucesión de los signos que se pueden leer gish número 3, pene, y dur número 2, nalgas. Y para colmo, gala es homónimo con la secuencia gala, que significa vulva. Gal número 4 es la palabra para los genitales femeninos. En el descenso de Inanna en sumerio, que ustedes conocen probablemente el descenso de Ishtar más fácilmente, es una versión abreviada de 100 y pico líneas. El descenso de Inanna tiene más de 500, es una versión mucho más larga, con una trama mucho más compleja. Enki, el dios de la sabiduría, envía un galaturra, un gala menor. Si el galamaj es el gala mayor, el supervisor, el galaturra es un gala menor, y un kurgarra, y ahora veremos qué es eso, para traer a Inanna de vuelta del inframundo donde está cautiva al ir a visitar a su hermana Ereshkigal, que es la diosa de los muertos. El término kurgarra, acadio kurgarru, se asocia habitualmente con cuchillos. Se les dibuja muy a menudo en cilindros sellos y en otros lugares, y en algunos textos aparecen teniendo instrumentos cortantes. Se ha sugerido Wilfred Lambert, que murió no hace mucho, sugería que era un modelo de autocastración, autoemasculación por parte de los kurgarru, y esto, en cierto sentido, hablábamos de Luciano de Samosata y el de Dea Siria, parece sugerir la idea de los gali, los sacerdotes de Cibele, el mismo Atis, mismo que se castraba en un momento de éxtasis, de paroxismo en la adoración a la diosa Cibele. La raíz de gali en indoeuropeo probablemente tenga que ver con el verbo afeitar o cortar, con lo cual no sería sorprendente. El paralelo más interesante aquí sería los hijra en India. Los hijra, el término hijra en urdu viene de la palabra árabe, el término ustedes conocen muy bien, ¿no? El tránsito de Meca a Medina, es el término para la separación, estar separado de la tribu, separado del grupo. La palabra existe en toda la zona, en urdu exactamente igual, hijra. En hindi también hay una otra forma hindi, hasua, anjusara. En bengali, en gujarati es la lengua materna de Mahatma Gandhi, de la península de Gujarat, es Paiva. Los hijra son individuos que o han nacido en una situación de intersexualidad con órganos intermedios o ambos órganos, o como ustedes prefieran, o son individuos que más tarde en vida se castran a sí mismos o son castrados por una razón u otra. Normalmente la vida que llevan es dedicada a la prostitución y al entretenimiento, pero a pesar de ser
parias sociales, hay dos contextos fundamentales en la vida de la India moderna donde las familias hindú llaman y requieren los servicios de los hijra. Uno es cuando hay una boda y otro es cuando nace un niño. ¿Para qué? Para que lo bendigan. Piden la bendición de los hijra y luego los hijra hacen un pequeño baile con panderetas y tal, les dan dinero y inmediatamente vuelven a su estatus de paria y quieren que se vayan. Pero hay un momento determinado en el que probablemente el estatus liminar del hijra entre hombre y mujer, entre un género y otro, en cierto sentido los pone fuera, más allá del mundo normal de los seres humanos, entre comillas, de hombres frente a mujeres, y el tener una identidad sexual o, si prefieren ustedes, genital, que esté a caballo entre las dos, les parece ser que en la mentalidad de la tradición hindú les da la facilidad de tener un acceso a bendiciones y el beneplácito de los dioses y tal. En la tumba del profeta en Medina, todavía los guardianes de la tumba del profeta son eunucos. Todavía. Esto es una cosa que en Arabia Saudí no se discute mucho. Bueno, en Arabia Saudí no se discute nada, pero son todavía eunucos. La última referencia, creo que me decía, no sé si fue mi amigo Federico Corriente o otro, me comentaba que la última referencia en escrito fue en un periódico a principios de los años 80 y desde entonces no lo han vuelto a poner explícitamente por escrito, pero los guardianes de la tumba del profeta son eunucos. Cuando la castración o la emasculación tenga lugar, eso no lo sabemos. Entonces, había sexo en el templo mesopotámico, había prostitutas cultuales, sea parte de un rito para adorar a la diosa del sexo, Inanna Ishtar, o, como Heródoto parece implicar, para sacar dinero para el templo, prostitución como una forma de recabar óbolo, el óbolo para el templo. Creo que muchas religiones se convertirían en más populares y siguen en ese curso. En el periodo dinástico temprano y en el Paleo Babilonio, como hemos visto, recibían raciones junto con el personal del templo y eran supervisadas por los mismos sacerdotes de lamentos. Lo que más probablemente pasaba es que había un grupo de mujeres de diversas profesiones que bailaban y cantaban durante esos festivales dedicados a Inanna Ishtar. El resto del año, cuando no había esos festivales, estas mujeres, muchas de ellas emancipadas en el sentido de que no dependían ni de padre ni de hermano, tendrían que buscarse otra forma de ingresos. Y esa otra forma de ingresos sería trabajar en tabernas. Las tabernas son uno de los pocos lugares donde las mujeres pueden estar emancipadas. Las tabernas son propiedad de mujeres en Mesopotamia, son taberneras. Si se acuerdan ustedes de el poema babilonio de Gilgamesh, Siduri, la tabernera, que le dice a Gilgamesh dónde ir para encontrar al barquero que lo va a llevar a encontrarse con Utnapishtim, el superviviente del diluvio, el Noé mesopotámico. Y esta situación de ser mujer sagrada, sacerdotisa y al mismo tiempo prostituta, de nuevo, no es que quiera tener yo una obsesión con la India, que es un país maravilloso, la encontramos con las Devadasi en la India. Las Devadasi son sacerdotisas de la diosa Yelalma. Y el alma es la diosa de los parias, de los Dalit, de los que no tienen nada, de los que no tienen ningún otro dios al que rendir culto. Ellas participan en un festival. Estas son fotos del festival. Ven ustedes cómo llevan estas cosas en la cabeza y se echan tierra en la cara como forma de sacrificio para significar la penuria de las clases, de las castas bajas que están protegidas por la diosa Yelalma. Pero el resto del año, cuando no hay festivales, como las ven ustedes aquí, se dedican a la prostitución. Son normalmente prostitutas. La Devadasi es al mismo tiempo una sacerdotisa y una prostituta. Una Karkit o una Harimtu
podía trabajar durante un número de semanas al año en el templo, cantando y bailando en los festivales de Inanna bajo la supervisión del galamaj, del calamaju, del sacerdote que la supervisaba, que era el sacerdote que se ocupaba de oficiar el culto de Inanna, y el resto del año ¿qué iba a hacer? Cuando esos 120 litros de raciones al mes se agotaban, porque ya no había más festivales, y como saben ustedes, en la tradición Inanna y Dumuzi, como las adonías, ¿no?, se sustituyen en el inframundo 6 meses al año durante el invierno y el otoño. Inanna está en el Ishtar está en el inframundo con su hermana Ereshkigal, y no solamente vuelve con la primavera y las cosechas, que es cuando su marido Dumuzi muere y va al inframundo a tomar, Talmud va a tomar su lugar. La idea de que había sexo en los rituales en el primer milenio se hubiera reforzado por una mala interpretación de lo que llamamos el matrimonio sagrado, que sería el único ritual que pondría alguna actividad de carácter sexual dentro de los muros del templo. Durante el festival de Akitu, el festival de Año Nuevo, dos individuos, el rey y una sacerdotisa, representando normalmente a la diosa Ishtar o Inanna, y el rey representando a Dumuzi Talmuz. En otras ciudades podía ser Nana, podía ser Tashmetu, Nana, el dios lunar, y Tashmetu, podían ser otras divinidades, hacían una representación de lo que hubiera sido una unión primordial, el coito primordial entre los dos, o simplemente recitaban un ritual sin que pasase nada más. El que el matrimonio sagrado, que un rito hierogámico tuviera lugar en Mesopotamia, plantea muchísimos problemas. Primero, que hasta el primer milenio las únicas referencias que tenemos son muy oblicuas. Cosas tales como, y el rey fue a pernoctar en el dormitorio de la diosa. Otro problema añadido es que muchas de las sacerdotisas supremas son hijas de los reyes. En Mesopotamia el incesto es un tabú absoluto. Como saben ustedes, en Egipto y en la monarquía aqueménida, el incesto entre hermano y hermana estaba perfectamente permitido dentro de la familia real, no así entre los ciudadanos comunes, solo dentro de la familia real. El incesto intergeneracional, padre-hija, madre-hijo, es realmente un tabú universal, pero el incesto entre hermanos y hermanas en algunas sociedades, por ejemplo en la monarquía hawaiana, antes de que Hawái fuera occidentalizada por los norteamericanos, era muy normal que la reina y el rey fueran hermanos también. O sea, hay algunas tradiciones en las que las familias reales, para preservar la sangre de la realeza, se casan entre hermano y hermana. Pero en Mesopotamia no, es un tabú absoluto, y mucho más entre padre e hija. Lo que algunos de nosotros pensamos es que el llamado ritual hierogámico o el matrimonio sagrado es más que nada un topos, un lugar común que crea esta justificación teopolítica de la que hemos hablado muchas veces, cuando citábamos ayer a Carl Schmitt, esta justificación teopolítica en la que el rey necesita tener el derecho de soberanía básicamente con dos criterios. Uno es el hijo del rey que le precede, de otro modo es un usurpador, y la segunda es que la madre del rey es una diosa, porque de esa manera el rey está en este limbo intermedio entre ser un ser humano normal y ser un dios, y tiene el contacto de mediador entre los mortales y los dioses. Sí tenemos un texto, un Partsisa Shahadu, que es literalmente un ritual de matrimonio, y que tiene lugar durante el festival de Akitu, existe en el primer milenio, y habla del rey y la sacerdotisa subiendo al zigurat y demás.
es uno de estos rituales curiosos. Otro ritual del primer milenio muy famoso es aquel ritual en el que el rey tiene que subir hasta arriba del todo del zigurat, y el sumo sacerdote le quita todas las ropas, le quita la corona, le quita el cetro y lo abofetea fuertemente, dice el texto. Que el ritual tuviera o no tuviera lugar, particularmente en el periodo en el que los asirios controlaron Babilonia y algunos reyes asirios ejercieron la doble corona de Asur y de Babilonia, es algo más que dudoso. Que ningún sacerdote babilonio le hubiera pegado 2 tortazos a Sennacherib, no creo que hubiera sido factible, teniendo en cuenta que la mayoría de estos reyes, incluso a Ashurbanipal, que era el único rey letrado en Mesopotamia, la verdad es que la mayoría de ellos eran unos basiliscos de mucho cuidado. O sea, no dudo mucho que eso hubiera pasado. Aparte que al volver a Siria, al rey hubiera perdido todo su predicamento con los locales al haber permitido que un babilonio le abofetease de esa manera, ¿no? Mi teoría personal es que, aparte de la confusión de prostitutas que ejercen durante unos meses al año en el templo como bailarinas y danzarinas y cantantes, y el resto del tiempo, como las de Badasi, se tienen que dedicar a la prostitución, pues son muy pobres, y luego la existencia de un ritual que probablemente nunca se hubiera celebrado como tal, sino que es más que nada un topos ideológico, teopolítico, del rey teniendo relaciones sexuales con la diosa para dar a luz al nuevo rey. Ambas cosas, ambas instituciones, parecen introducir un factor sexual dentro del templo. Aparte de eso, hemos mencionado antes que es en los textos asirios léxicos del primer milenio donde todos estos títulos de sacerdotisa aparecen listados junto a la palabra harimtu, prostituta. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, mi teoría personal es que Asiria, particularmente con esos decretos mesoasirios del harén, donde las mujeres han de cubrirse la cara para salir fuera, no pueden salir solas, tienen que ir acompañadas, etc. En Asiria, en la segunda mitad del segundo milenio, hay un movimiento en el que prácticamente ninguna mujer tiene agencia propia, puede ejercer ningún poder propio. No es que Babilonia fuera un paraíso para las mujeres, en ningún sentido, pero al menos en la primera mitad del segundo milenio, en el periodo paleo-babilonio, había algunas mujeres de familias muy pudientes que podían ser sacerdotisas en el templo, tener propiedad, heredar propiedad y tal. Y eso no pasa en Asiria desde mi punto de vista. Asiria desarrolló una tradición del uso del velo, como hemos visto ya en la segunda mitad del segundo milenio, harén con decretos específicos que regulan la vida interna del harén. Ha habido harenes mucho antes, ha habido harenes en Mari, ha habido harenes en la tercera dinastía de Ur a finales del tercer milenio, pero ahora de pronto tenemos decretos que regulan la vida interna del harén, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y esto enfatiza mucho el confinamiento de la vida de las mujeres en el mundo asirio. Y ahora veremos un ejemplo gráfico de ello. En Babilonia, sin embargo, algunas mujeres, especialmente sacerdotisas de familias muy adineradas, gozaban de ciertas libertades y una independencia relativa. No hay que exagerar porque este es un mundo muy, muy patriarcal, pero aún así, a veces, precisamente por intereses patriarcales, como prevenir la alienación de la propiedad del padre cayendo en manos de otro pariente lejano y demás, a las mujeres se le da una agencia, un nivel de poder económico y legal que normalmente no tenían. Pero eso no pasa en Asiria. Habiendo dicho esto, en el periodo asirio temprano, en el 1800 y pico, 1900, cuando los asirios tienen la colonia en Cannes y tal, las empresas que tienen mercaderes en Cannes, en Nesha, en Anatolia, son empresas privadas de comercio, y algunas de ellas están regentadas por mujeres. Entonces, algo pasa en Asiria entre el 1800 y el 1400 en el que hay una tremenda pérdida de lo que podemos llamar, los antropólogos y sociólogos llaman agencia, la posibilidad de tener un rol público, un papel en la vida pública que las mujeres van a perder. En el primer milenio, por supuesto, hay una asirización política. Asiria controla Babilonia,
hasta el año 612, la controla completamente, e incluso después de la caída de Nínive en el 612, la mayoría del sur se convierte en una sociedad multicultural con muchas tribus que se asientan, que ahora los llamamos caldeos, arameos, etcétera. Los caldeos podían haber sido árabes de la península arábiga, pero todos se asientan en esa zona, y en esa sociedad más multicultural hay Babilonia en el siglo IV y III tiene un barrio griego, un barrio egipcio, un barrio judío, se convierte en una ciudad muy cosmopolita, y cada comunidad tiene distintas costumbres dentro de las sociedades patriarcales que permiten más o menos agencia a las mujeres. Esto es lo que estoy diciendo sobre el puritanismo asirio y tal, y por eso hacía la diferencia entre diosas frente a mujeres. Las diosas son muy distintas. Este es el templo, estas son figurillas de plomo del templo de Ishtar en Asur, del periodo de Tiglat-Pileser I, en el siglo XII antes de la era cristiana, que tienen, no se ven muy bien, pero ustedes se pueden imaginar, si tienen un poco de imaginación, y algunos tenemos mucha, se pueden imaginar que son imágenes de carácter sexual, la mayoría de ellas. Si la imaginación no les vale, pues estos son o amuletos u objetos de fertilidad, pero no hace falta explicar que se trata de triángulos púbicos, no de ejercicios de geometría. Y para ser un poquito más explícito, por si acaso les queda duda de qué son estas cosas, tienen un montón de estos. Como los quieran ustedes llamar, y el uso que tengan está más allá de mis capacidades, pero hay muchos de ellos y, como comentaba un colega, algunos son tremendamente realistas. Les ahorro los detalles, puesto que ustedes tienen ojos. Hay para mí una forma iconográfica en la que se materializa la distinción entre las posibilidades de una mujer en el periodo paleobabilonio, una mujer representada como diosa, y la vida de una mujer en el mundo asirio a partir de finales del segundo milenio y el primero. Comparen el Burney Relief, el relieve de Burney, que probablemente sea una diosa con 2 leones y 2 lechuzas, y manteniendo estos lazos, completamente desnuda, con alas. La típica representación de mujeres en Asiria es el motivo que Claudia Zutter llamó la mujer en la ventana. Este viene de Arslan Tash, el sitio de los leones en el norte de Asiria, la antigua Hadatu, ahora está en Turquía, y ven una mujer con un tocado de pelo muy especial dentro de una ventana, dentro de otra ventana, dentro de otra ventana, en el harén, en la última esquina de la casa. Cuanto más lejos del exterior, mejor. Este enclaustramiento de la mujer, esta limitación de la agencia, el hecho de que la mujer no sale de la casa sola, etcétera, se convierte en un movimiento asirio. Entonces, claro, los asirios tienen un problema tremendo para entender cómo es posible que en el 1700 y pico, en Babilonia, una mujer, Naditu, pudiera heredar, dar órdenes, firmar contratos, vender terrenos. Si estaba en esa situación, tendría que ser una mujer emancipada. ¿Qué es una mujer emancipada? Una harimtu, una prostituta. Y por eso las igualan como si se tratase de lo mismo. Y es simplemente la imposibilidad de poder entender lo que había pasado en Mesopotamia desde Sumer en el periodo dinástico temprano, a mediados del tercer milenio, hasta la Babilonia de principios del segundo milenio. De momento se convierte en Asiria en algo completamente exótico e inimaginable que tiene que reinterpretarse. Mujeres con ese nivel de agencia han de ser prostitutas, porque de otra manera, ¿qué otra mujer puede ser emancipada en Asiria? Es un problema de reinterpretación anacronística de una institución temprana. Dejamos la prostitución al margen. Les hablaba ayer de que uno de los géneros literarios o paraliterarios más abundantes del corpus no administrativo en cuneiforme es en los llamados lamentos cúlticos, lamentos comunales. La Balag, nombrada por el tambor Balag, y el Ershema, el lamento
del tambor Shem, que le quieren llamar Endecha, en el primer milenio se juntan, se consolidan en unas composiciones larguísimas y repetitivas que, como decía, se siguen repitiendo, se siguen copiando, incluso en época seleucida y en época parta. Como composiciones son de una pesadez insoportable. Están en sumerio, un sumerio que para el primer milenio se convierte en bastante macarrónico, muy agramatical, muy repetitivo. Este es un fragmento, Mark Cohen publicó 2 volúmenes de ellas en Canonical Lamentations, ahora hay muchas más conocidas, y fíjense muy bien cómo una columna tiene unas pequeñas variaciones como de letanías, pero luego hay una repetición del mismo estribillo una y otra vez, honorable one, honorable, ¿qué puedes decir a la ciudad? ¿Por qué te vas lejos? ¿Por qué te das la vuelta y te vas? Enlil, y siempre se va de lo general o lo específico en la poesía sumeria y acadia, siempre se dice canten a la diosa, y la segunda vez canten a Ishtar. Nunca se da el nombre la primera vez, se da el genérico y luego se da el nombre en la repetición. ¿Qué puedes decir a tu ciudad, Nippur? ¿Por qué te vas lejos? ¿Por qué te das la vuelta y nos dejas? Etcétera. Esta repetición del típico lamento de las ciudades siendo abandonadas por los dioses a su suerte y pasando penurias y tal, se reproduce de una manera muy curiosa en esta tablilla, y pongo himno en cursiva porque no es exactamente un himno, aunque se le da el término en el colofón parum, que es un género hímnico. La editó von Soden en el año 91, y él cree que es una tablilla del periodo paleobabilonio tardío. Sin lugar a dudas es una tablilla neobabilonia falsificada en el periodo neobabilonio, que intenta parecer paleoasiria, pero desde luego no es una tablilla paleobabilonia por ninguna razón. No se escribió como diría von Soden, en el 1650 o así, sino más bien en el 600 y pico o en el 500 y pico. Tiene la misma estructura que acaban de ver ustedes aquí, unos continuos lamentos con una repetición de un estribillo. La cuestión es lo que dice, y lo que dice es, uno se acerca a ella, a Ishtar, y le dice a Ishtar, ven aquí, dame lo que quiero. El verbo magaru tiene 2 significados. Uno es someterse y otro es dar como regalo. La ambigüedad del término es, ven aquí y sométete a mis deseos, o ven aquí y dame como diosa lo que te pido. Otro más se acerca a ella y le dice, ven aquí y déjame que te toque la vulva, que te acaricie la vulva. Y ahora Ishtar responde, puesto que estoy dispuesta a darte lo que queréis, como que estoy dispuesta, ambos, los 2 significados de Magaru, estoy dispuesta a someterme a vosotros y al mismo tiempo estoy dispuesta a daros lo que pedís, a concederos lo que pedís como diosa que soy. Como estoy dispuesta a daros lo que queréis o a someterme a lo que queréis, reunid a todos los hombres de la ciudad y vayamos a la sombra del muro. 7 en su pecho, 7 en sus flancos, 60 y otros 60 orgasmaron, tuvieron clímax en ella. Los hombres jóvenes ya estaban cansados, pero Ishtar no se cansaba. Ishtar dice, pónmela introdúcemela en mi agradable vulva, introducídmela en mi agradable vulva, hombres jóvenes, y como a Ishtar siempre se la llama Ardatun, es la niña, es la chica joven, por excelencia. Como la chica demandaba, Ishtar, los hombres jóvenes obedecían y se sometieron a ella
se sometieron a su palabra, le dieron lo que ella quería. Pero el estribillo que se repite, Rishatum ma ishtum ana alum, gozo es el fundamento de la ciudad, es también bastante ambiguo, puesto que ishtum es un eufemismo para pene. Entonces también se puede leer como gozo es el pene de la ciudad. ¿Okay? Esto, en cierto modo, es una transgresión, una parodia, dando la vuelta al significado de estos lamentos tradicionales sumerios que los sacerdotes copian durante más de 2000 años infatigablemente, y se crea un falso lamento de contenido intensamente sexual. La historia, la trama, la pueden tomar ustedes de dos modos. O los chicos no saben qué es Ishtar y se creen que es una mujer joven y se acercan a ella y le piden tener sexo con ellos. Y Ishtar, por supuesto, es la diosa del sexo, con lo cual, encantada, se sienta por aquí, se sienta por allá, los que sean. O saben que es la diosa Ishtar y el texto entonces es una forma de subversión religiosa sobre el papel de Ishtar. Es más probable que sea lo primero, que sea una anécdota de confusión de carácter de personajes que otra cosa. De otro modo, Ishtar solamente una vez en la mitología mesopotámica se confunde, que es cuando Shukaletuda, un jardinero, la viola, porque Shukaletuda no sabe quién es. Y claro, Shukaletuda va a pagar mucho por eso. El colofón dice en total 20 líneas, himno, un tipo de himno muy concreto, a Seksek Belu Resusu, un nombre bastante raro, hijo de Shumulipshi, escribió en el año real de Hammurabi de su coronación. Esta fecha es completamente falsa, y aparte de que Hammurabim con genitivo no se hubiera escrito jamás en el periodo paleobabilonio. O sea, este no es un texto paleobabilonio, esto es Hammurabi es Hammurabi, no tiene caso, no acaba con casos, no hay Hammurabum, Hammurabam, Hammurabim. El hecho de que le dieran el caso genitivo ya te indica que esto se está escribiendo por alguien que en el primer milenio ya no usa los casos y está creando un caso por analogía incorrecto. El texto es muy erudito, a pesar de toda la broma que hemos dicho y todo el contenido sexual. Este no es un texto que lo haya escrito un chaval adolescente con mente calenturienta. La palabra para vulva que se utiliza en el texto, jurdatu, es una palabra muy rara, aparece en textos médicos al referirse a la mujer que está dando a luz, aparece en una canción de Kish, en una canción amorosa de Kish, de contenido sexual, y por supuesto en boca de Ishtar, en el poema babilonio de Gilgamesh, cuando dice U katka shusamma luput jurdadni, pon tu mano y toca nuestra vulva. Y esto se cita más tarde en un texto Late Babylonian, después del 539, en un comentario médico que quiere explicar el significado de la palabra jurdatum, citando a Gilgamesh como ejemplo, porque lo que normalmente se toca de Ishtar es el jurdatu, la jurdatu. El término pantu, normalmente bantu, es para el pecho, es un término que aparece únicamente en textos médicos y en textos, en profecías, divinaciones, omens. Magaru, como ya decía, tiene la ambigüedad de significar tanto someterse, consentir, como cuando las divinidades te conceden lo que pides. Jurdatu, además de ser una palabra muy técnica para vulva, también significa el polo, el axis de un carro, con lo cual tendría la exacta la connotación sexual exactamente opuesta de la primera que... Y parun, el término de este género de canción, es bastante raro y aparece solo en algunos textos para decir el paro de una abeja, que se refiere a la miel, y probablemente sea sinónimo de zeru, semilla. La ciudad, como digo ahí, que es el objeto tradicional del lamento, de pronto se torna en una materia de gozo y celebración en esta parodia, es un intento con parun, un intento de broma, que mezcla la memoria de la tradición sumeria
sobre los lamentos de las destrucciones de las ciudades y de los abandonos de las ciudades por parte de los dioses, con el deseo de una diosa babilonia como Ishtar, que tiene una sexualidad que desborda los tipos masculinos. El problema de subvertir textos de una manera intertextual, como ustedes saben, este es el comienzo de la Tierra Baldía. Abril es el mes más cruel, germinando lilas de la tierra muerta, mezclando la memoria y el deseo, removiendo las raíces romas con la lluvia de primavera, que se publicó en 1922 y es tiene una relación intertextual paródica que da la vuelta al prólogo de los Canterbury Tales de Chaucer, que comienzan, que dicen exactamente lo contrario. En lugar de ser abril un mes cruel, no dice when that April when his shores suit, the drought of March hath burst to the root, and bathed every vein in sweet liquor, of which virtue engender is the flare. Flower y licor en Middle English se pronunciaban iguales para que rimasen, o se riman porque se pronunciaban iguales, mejor dicho. Cuando abril con sus dulces lluvias penetra la sequía de marzo hasta la raíz y baña cada vaso de savia de los árboles con tal líquido por cuyo poder se engendra la flor. De ahí a decir abril es el mes más cruel que hace brotar a las lilas de la tierra muerta y tal, es exactamente lo mismo. Coger un texto pasado y subvertirlo para que signifique exactamente lo contrario, como el Parum de Ishtar que acabamos de ver ahora mismo. Mikhail Bakhtin hablaba de la carnavalización en su libro sobre Rabelais, la idea de subvertir el orden tradicional de cosas. Hablábamos de Jacobson el otro día, Roman Jacobson, subvertir el orden tradicional como una forma de crear elementos, criterios para los textos literarios. Marcel Duchamp, como saben ustedes, en una exposición en el año 1917 se fue a una tienda de fontanería y compró un urinal y lo puso en uno de los estantes y le puso el título Urinal. El mito es que procede de un auténtico pissoir de París, pero no, lo compró en una tienda de fontanería y de hecho mandó el recibo al museo para que se lo pagasen. Hay ahora mismo como una docena de ellos por el mundo, porque Duchamp finalmente produjo un montón de ellos para que se pusieran. El punto que Duchamp quería hacer aquí es que esto se convierte en una obra de arte simplemente por contexto. Si uno lo pone en un museo, lo que está en un museo es una obra de arte, sea lo que sea, incluido un urinal. Nuestro amigo Gustav Mahler nos da un ejemplo que se puede oír mucho mejor de cómo los muchos niveles de subversión, y con esto les dejo, y podemos pasar al turno de preguntas, o si alguien de ustedes quieren hablar. Mahler se crió en una familia, su padre regentaba un bar donde se tocaba mucha música, lo que sería hoy en día Checoslovaquia, pero parte de la... oía música de acordeón, klezmer, música klezmer, la típica música judía de la zona del oriente europeo. Mahler tuvo muchos hermanos, la mayoría de todos tenían muy mala salud. Mahler mismo tuvo un problema de corazón muy grave y por eso murió joven. La mayoría de sus hermanos murieron cuando él era pequeño. Entonces había esta especie de desfile de los niños pequeños de su familia a los que iban enterrando año tras año. En su dormitorio tenía esta imagen que era muy famosa durante el siglo XIX para los niños, que es un poco lúgubre y tétrica, que se llama como los animales entierran al cazador. Y es el mundo al revés, los animales, el ciervo, los conejos, etcétera, llevan al cazador, aquí está la escopeta, muerto y lo van a enterrar. Al mismo tiempo,
Musicalmente hay una canción que muchos de ustedes probablemente conozcan y la habrán aprendido de pequeño. Esta no es una canción inocente para nada. Esta es la canción que se escribió, existe en una versión alemana, Bruder Martin, Bruder Martin. Es una canción que se utilizaba para acosar a los judíos, Jacob, o a los protestantes, Martin Luther, y como dice, hermano Jacobo, estás dormido, ya suenan los maitines, din dan don. Hay una tradición de esta canción que luego se convirtió en una canción de niños muy inocente, que en origen fue una canción usada tanto en Francia como en Alemania para acosar tanto a judíos como a protestantes. La versión alemana, Bruder Martin, es famosa por el sentido que tenía. Bueno, Mahler le da la vuelta y en clave menor se convierte en una marcha fúnebre. Una marcha fúnebre que recuerda las muertes de sus muchos hermanos y hermanas cuando era pequeño, que recuerda este grabado con el que se crió en el muro de su habitación, en el que los animales dan la vuelta, subvierten el orden natural en los que los cazadores matan animales y los animales matan al cazador y lo entierran, y al mismo tiempo da una lectura del Frère Jacques en el cual el valor de tortura o de, como lo quieran ustedes llamar, de acosar a minorías religiosas o minorías étnicas se vuelve en una marcha fúnebre lamentable. Pero al mismo tiempo continúa, ahora cuando entra el oboe, y les decía que él se crió encima de un bar donde tocaban el acordeón y la mandolina y todo eso, klezmer, música judía del este de Europa, y ahora en un periodo de terceras y quintas, fíjese cómo cambia. Ha cogido lo que era una canción que, aunque en un momento dado se convirtiera en una canción inocente para niños, la ha convertido, al pasarla literalmente nota por nota a clave menor, que clave menor siempre suena más lúgubre y más baja, la ha convertido en una marcha fúnebre. La marcha fúnebre se rompe con un oboe y de pronto se transforma en algo que suena realmente como música klezmer, música judía, que es una forma de reclamar una canción que tenía un origen antisemita y la subvierte y la convierte en un leitmotiv sobre el que se edifica una serie de barras que tienen un contenido más rápido y con una inclusión de más instrumentos muy ligeros que tienen un sonido muy europeo del este. Ustedes estarán familiarizados con el mural del artista checo Wrubel, Dios mío, ayúdame a sobrevivir este amor mortal, en el que Brezhnev y Erich Honecker, el último presidente de la República Democrática Alemana, democrática
como Corea del Norte, en el que se estaban besando en el muro. Todo el mundo, cuando veía esto, pensaba que era una parodia. Bueno, no es una parodia, es un dibujo literal de una fotografía de 1979 donde Brezhnev le da el beso a Honecker. Este se llamaba el beso de hermandad soviético. Y era cada vez que el líder de la Unión Soviética viajaba a Polonia, a Praga y tal, se daban este beso. Si ustedes comparan al mural, es idéntico. No hay ninguna parodia. Pero al ponerlo en un muro en público y en color, y precisamente en el año 90, cuando la Unión Soviética se está cayendo a pedazos, tiene contextualmente, como el urinal de Duchamp, tiene esa función de parodia simplemente por contexto. Por supuesto, hoy en día, puesto que mi país ha sido invadido por lo que queda de la Unión Soviética, Putin y Trump, que si dura hasta final del año pierdo $500 en una apuesta, Trump se besa con Putin, de hecho de una manera un poco más, en lugar de poner la mano en el hombro, es la mano detrás de la cabeza, lo que muestra una mayor, camaradería. Este es un mural en Vilnius, en Lituania, afuera de un restaurante japonés, y el pintor que lo pintó ha hecho bastantes de estos, es bastante interesante. Como ustedes saben, a Napoleón I lo sucede unas décadas más tarde Napoleón III, lo que lleva a nuestro amigo el viejo topo, a Carlos Marx, en el 18 de Brumario, a escribir que Hegel observa en alguna parte que todos los grandes hechos de la historia universal, los personajes, aparecen, por así decirlo, dos veces. Pero se olvidó añadir, Hegel, que la primera vez es como tragedia, la segunda vez como mísera farsa, als lumpige farsa. En conclusión, de las 5 charlas, y para dejarles ya tranquilos, del mismo modo que los habitantes de Sumer en el periodo paleobabilonio a comienzos del segundo milenio trataron de forjar una identidad cultural y política como desafío a la dominación de la dinastía de Babilonia, como veíamos ayer en las casas, la casa número 7 en la calle tranquila de Ur, la casa F en Nippur, etc. De ese mismo modo, hoy en día los asiriólogos como yo, cuando esencializan de un modo muy anacronístico el término sumerio, como si se correspondiese a una identidad étnica o de cualquier otro tipo, más allá de la lengua y la geografía, se están comportando del mismo modo. Al igual que nos esforzamos en comprender la naturaleza de las instituciones económicas y políticas más tempranas, como hicimos durante los 2 primeros días de nuestras charlas, los asirios y los babilonios del primer milenio, que agrupan a las prostitutas y a las sacerdotisas todas juntas, se desconcertaban con los papeles que la sexualidad de las mujeres habían tenido en la liturgia de antaño, en la liturgia de Mesopotamia, 500 o 1000 años antes de que ellos escribieran. De este modo, Sumer es tan antiguo y tan remoto entonces como lo es ahora. Lo era tan remoto para un sacerdote de Nippur, para un sacerdote asirio en el siglo VII, como lo es para nosotros ahora mismo 4000 años más tarde. Y acabo con una cita del difunto poeta árabe palestino, Mahmoud Darwish: y no queda jarra en mi templo para el vino de las diosas, en Sumer la eterna, en Sumer la efímera. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, algo que compartir, decir. No lo sabemos. En inglés hay esta definición hay una diferencia entre singing y chanting. Chanting es lo que uno hace cuando
por ejemplo, recita una litanía o recita mantras con un cierto ritmo, pero hay ritmo, pero no hay tono. ¿Okay? En chanting uno lleva un ritmo, pa, 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 normalmente llevado para los acentos, pero no hay tono, con lo cual no califica como canto de verdad. Pero no sabemos, el hecho de que se copien tantísimos y lleguen hasta el mismo final de la época parta y la completa disolución y el término de ya no usar, cuando ya se deja de usar cuneiforme del todo y que los últimos textos sean precisamente de este tipo, podría indicar que tenían una función básica en la liturgia. ¿Cuál fuera esa función? Cantar es difícil, son muy largos, y si usaban tambores como los balak y los shem y tal, es más probable que fuera para marcar el ritmo, no el tono. Entonces no sería cantar, sino simplemente llevar yo no sé cómo se dirá en español chanting, simplemente decir algo que no se canta pero que se lleva a ritmo. Salmodiar, perfecto. Sería salmodiar, que no es realmente cantar, pero es recitar con ritmo. Y claro, el tambor marcaría el ritmo con el que recitaban, salmodiaban. Buenas, yo quería hacer, de hecho, varias preguntas. Por un lado, con el tema de los Gala y su asociación con los Kurgaru, me llama la atención que me parece que Joan Westenholz mencionaba la existencia que se había documentado mujeres Gala en Girsu en el tercer milenio. Y por eso me llamaba mucho la atención el tema de la escritura concreta que se había utilizado y que parece que, al menos en un origen, hubo también presencia femenina en ese tipo de sacerdocios. Si se sabe si hubo algún tipo de cambio en el estatus o la nomenclatura es más tardía. Esa es la primera pregunta. Como decía ayer, en el contexto del harén y en contextos en los que solo viven mujeres, hay mujeres que van a tener que ejercer las profesiones porque los hombres no pueden entrar en ese lugar. Entonces uno encontrará mujeres escribas, mujeres carniceros, y hay algunos casos de mujeres gala, pero no está claro si están asociadas con harenes y tal. Hay excepciones a todo. Los archivos de Garshana, que vienen del mercado de antigüedades, pero que todos mencionan a la ciudad de Garshana, que estaba en el sur y desde el periodo de la tercera dinastía de Ur, que los publicó David Owen, y yo y Chris Woods escribimos el artículo sobre el sistema verbal en los textos, porque quería David Owen saber si las mercancías vienen a Garshana o salen de Garshana, para definir si realmente es el archivo. Mencionan mucho a Garshana, pero no estaba claro si los textos se referían a cosas que venían a Garshana. En los textos de Garshana, la mayoría de los nombres son semíticos, muy bien. En el periodo de Ur III, la mayoría de los nombres, el único acadio en Ur III es un texto y nombres propios. Pero hay una gran cantidad de profesiones que normalmente solo hombres tienen, tanto como carnicero, alfarero y tal, que en Garshana se ejercitan por mujeres. Garshana no es un harén, es una ciudad normal con hombres y mujeres y templos y administración y demás. Garshana está en el sur, un poco más hacia el norte de Ur y tal, pero está en el sur, cerca de Ulma, en que ciudades específicas podían tener sus tradiciones propias, y desde luego que hay una excepción a todas las profesiones, que es el hecho de que si alguien va a ejercitar esa profesión dentro de un harén, tiene que ser una mujer. Incluso si fuera del harén solamente los hombres se les permite ejercer esa profesión, en el harén por definición tendrá que ser una mujer la que lo haga. Y si en el harén había celebraciones de Inanna, habría una sacerdotisa gala. Pero vamos, John Goodneck habló que yo sepa había 2 o 3, o sea, no más de eso, o sea, es muy poquito. La segunda pregunta que tenía es en relación con este cambio que se ha visto, que se ve en el estatus femenino desde el paleobabilónico y después, si se podría considerar la presencia amorrea, el dominio amorreo, como uno de esos cambios, uno de los factores que desencadenara el cambio en el estatus en Asiria y en Babilonia.
Los amoritas, amorreos, aparecen primero no sabemos lo que son, aunque el término amurru significa occidental, pero claro, como Mikalovsky, hablaba yo ayer de eso, en su volumen hace 5 años notó, en realidad, primero amorita, martu en sumerio, amurru en acadio, cambia de significado de periodo a periodo. En algún momento a finales del tercer milenio prácticamente significa mercenario, porque si los amoritas son tribus seminómadas, en una tribu seminómada todos los hombres de una manera u otra tienen algún tipo de entrenamiento militar, por llamarlo de algún modo, puesto que es parte de la vida fuera de las ciudades el tener que enfrentarse violentamente con otros grupos todo el tiempo. A principios del segundo milenio, cuando la dinastía de Hammurabis y Mubalid Hammurabi se funda en Babilonia, uno tiene lo que podría llamar la primera dinastía amorita, y en los decretos, por ejemplo, me refería a este decreto de perdonar deudas, decreto Misharun, edicto Misharun de Ammitzaduka, explícitamente habla de acadios y amoritas como dos grupos distintos. Los amoritas, los amorreos, los amurru estarían en el poder, serían la familia real, y los acadios serían el resto de la población. Aparecen en los textos hacia el 2100, 2080, que puedan ser de algún modo responsables por un cambio de ese calibre en los roles de la mujer 800 años más tarde. Es complicado defender. Por otro lado, antropológicamente, las personas que han estudiado más recientemente la antropología de los grupos nómadas, por ejemplo, Dan Potts, D.T. Potts, P-O-T-T-S, Potts, sobre los nómadas en Irán, o Porter sobre el nomadismo y seminomadismo en el Oriente Antiguo en general. Las sociedades nómadas son muchísimo, y las sociedades seminómadas son muchísimo más tolerantes y menos patriarcales que las sociedades sedentarias en general. Por la simpleza, primero es físicamente imposible mantener un harén separado si se vive en tiendas y se está moviendo uno continuamente. Eso hay que diferenciarlo ¿no? Cuando uno ve Lawrence de Arabia y el rey Faisal tiene su tienda tan grande que tiene otra tienda para su harén y demás. Eso, en realidad, en una tribu seminómada, en una tribu bedú, eso no pasa. Las mujeres se mezclan con los hombres. Si uno vive en un pueblo pequeño en Irak o en Siria, Arabia Saudí, llamar a un país con el apellido de una familia es siempre algo pintoresco. Arabia, el país de Arabia bajo el régimen de Al Saud, es un extremo. O sea, si uno va a un supermercado, lo que sea, un niño y una niña de 15, 16, 17 años cogen de la mano, aparece lo de la policía religiosa con unas varas que miden 2 metros y le empiezan a perseguir por todo el sitio, golpeándole y tal y cual. Pero en cualquier zona rural en Siria o en Irak, los chicos y las chicas, de igual modo que en España o en Italia en los años 30 o 40, se podrían ir a la era o detrás de ¿cómo se llame?, un granero o lo que fuera, y pasárselo bien durante 1 o 2 horas. En una ciudad pequeña, en un pueblo, pasa mucho y muy normalmente. En una ciudad grande no. En un sitio, Alepo es una ciudad ahora mismo 1/3 de ella destruida, pero en lugares como Bagdad o en Mosul no era raro ver una pareja. Por ejemplo, en los cafés los hombres están solos, pero en los sitios más internacionales, así como cafeterías de hotel y tal, no es raro ver a una pareja, un hombre y una mujer, y que se cojan de la mano y que hablen y tal. Pero en la calle sí es muy chocante. Y en el Cairo mismo, la mayoría de los cafés tradicionales y los sitios para beber té son para hombres. Y si entra una mujer hay un silencio absoluto. Porque a no ser que si la mujer es extranjera lo van a respetar, nadie le va a decir nada, pero es muy, muy, muy extraño. Irán en ese sentido es muchísimo más permisivo, aunque no lo parezca.
Irán es muchísimo más permisivo porque la tradición chií es bastante más permisiva con las mujeres que la tradición suní en la manifestación wahhabi, que ahora es dominante en Arabia Saudí y demás, ¿no? Pero, de hecho, en la tradición chií hay incluso el matrimonio temporal, no sé si conocen, uno se puede casar por el fin de semana. Un chico y una chica van a una ayatollah y piden matrimonio el viernes y el lunes vuelven del fin de semana y el matrimonio se disuelve. Irán, hablamos de los gala y tal, en Irán ser transgender, cambiar de género legalmente es perfectamente legal. Tener una operación de cambio sexual en Irán es perfectamente legal. Por otro lado, en Irán la homosexualidad es completamente ilegal. ¿Okay? Pero en la tradición... Ilegal. ¿Cómo se entiende esto? ¿Un cambio de sexo que sea legal? Hay una escuela, la escuela dominante de teología chií dice que hay hombres encerrados en cuerpos de mujer y mujeres encerradas en cuerpos de hombre, con lo cual el cambio de género es perfectamente admisible. Por otro lado, a pesar de las poesías de Omar Khayyam y de Rumi y demás, que están llenas de poesía homoerótica, en Irán, como en casi todo el mundo árabe, la homosexualidad masculina y la homosexualidad femenina simplemente no se la imaginan que ocurra, con lo cual es mucho más fácil practicarla, puesto que nadie se imagina que si dos mujeres duermen juntas, nadie en ninguna de esas familias se imaginarán que sea otra cosa que amistad. Pero con la homosexualidad masculina es tabú absoluto. No tanto el norte de África, es distinto. Marruecos, Túnez, Algeria son mucho más, como ustedes probablemente saben, mucho más permisivas. Pero bueno. Y la última pregunta que quería hacer con el tema de la agencia y las mujeres en Mesopotamia, ¿cuál era exactamente en ese sentido el estatus de las viudas que no dependían de...? Okay. Si se acuerdan ustedes del libro de Ruth en la Biblia hebrea, la inscripción del levirato, que es un término latino, romano, con lo cual es muy anacronístico. Pero la idea en el mundo oriental, el mundo del Oriente Medio, hasta hoy en día, en las distintas escuelas de ley jurídicas musulmanas, es que cuando muere el cabeza de familia, el padre, el hermano del padre, el tío, tiene que convertirse en el proveedor de la familia y proveer para la viuda y para los hijos y demás. Tanto es así que la palabra para tío paterno, sam, con ain, que es la misma palabra que en hebreo significa tanto pueblo como pariente paterno y tal, esa palabra en árabe es la palabra del protector. Por cierto, está en el nombre de Hammurabi. Hammurabi, que luego en Ugarit aparece como Al-Murrapi, significa el tío, como una divinidad, el tío paterno, es Rapi. Rapi aparece en el nombre de Rafael, que significa el, Dios, es sanador. Rapi sería un participio que sana. Hammurabi es el tío paterno, como la divinidad protectora de la tribu o del clan entre los amoritas. Ya se me ha olvidado su pregunta. Me he ido por peteneras. El estatus de las viudas. ¿Cómo? Sobre el estatus de las viudas. En caso de que no haya, en la historia de Ruth, como sabe usted, el marido muere y Ruth se tiene que casar con el hermano del difunto marido. Ella no se quiere casar porque tiene un amante, entonces tienen que hacer esta ceremonia en la que el hermano del marido muerto tiene que renunciar a su obligación y derecho, ambas cosas, de casarse con la viuda arrojando un zapato. El zapato, por supuesto, tiene un sentido sexual, puesto que el eufemismo más común en la Biblia hebrea para el pene es pie, regel, y la otra es yad, mano. Los dos eufemismos para el pene son uno más optimista que el otro, mano o pie, pero son los dos eufemismos. Si no hay tío paterno, la viuda está a la merced de las limosnas.
Incluso hoy en día, aunque en Mesopotamia se adoptaba por razones variopintas, para vender propiedad, para hacer que las hijas tuvieran el estatus de los hijos y tal. En el mundo musulmán no hay adopción. La adopción está fuera de lugar porque el profeta adoptó a Zaid y le salió mal y no hay ninguna traducción de adopción. Entonces, cuando un padre se muere, tiene que haber un tío paterno que se haga cargo de la familia, o la familia se vuelve paupérrima y tiene que depender de la caridad de los vecinos y de las instituciones. Por eso, una de las obligaciones de todo musulmán es dar caridad, dar dinero en caridad para el mantenimiento precisamente de las viudas y los huérfanos. Esto que he citado la palabra en árabe, para tío, Osama Bin Laden, que hablaba, justo lo opuesto de Hitler, Mussolini y tal, tenía el tono más monótono, era algo así como ir a Franco, ¿no? Ese tono monótono, melifluo, sin subir ni bajar, español, así hablaba Osama, pero sí que era muy ocurrente para las expresiones. Entonces, él siempre que hablaba de Uncle Sam, el tío Sam, decía Sam, con una A larga, que significa veneno en árabe. Era el tío protector veneno. Es un juego de palabras. Era bastante... no que se le eche de menos, pero tenía una cierta habilidad verbal en árabe que era parte de su popularidad, el hecho de que nunca tenía una voz enfadada, nunca levantaba la voz y era perfectamente inteligible, sonaba suficientemente educado para ser tomado en serio como si fuera un estudioso, pero al mismo tiempo no usaba ni una sola palabra que no entendiera nadie, desde Marruecos hasta Irak. Creo que me voy de una cosa a otra, lo que pasa el último día. ¿Más preguntas, más Muchas cuestiones? gracias. Observaciones, quejas, lamentos. Muchísimas gracias a todos. Es el momento de concluir este curso con los agradecimientos de rigor. Yo soy el presidente del Centro de Estudios del Próximo Oriente, que es la entidad que organiza esto con el apoyo del Museo Arqueológico, a quien quiero dar las gracias. Quiero darles las gracias a todos ustedes por su asistencia y por su apoyo, por supuesto al profesor Gonzalo Rubio. La verdad es que solo he podido venir, por razones de trabajo, solo he podido venir hoy, pero ya he podido comprobar el nivel y la calidad de las clases, que por otra parte nosotros ya sabíamos. Entonces, bueno, es el momento de darle las gracias y entregarle los certificados de asistencia.